una frase que suelo repetir constantemente en muchos de mis videos, la cual afirma que se puede hacer una historia copada con casi cualquier personaje. Es por eso que decidimos inaugurar en este canal una nueva dinámica donde ustedes, queridos seguidores, me dejaron una lista de personajes en la pestaña de publicación de Papalópulos y yo me veo en el desafío de plantear una buena historia, o por lo menos lo que yo considero una buena historia. Ustedes después serán los jueces, obviamente, sobre dichos personajes. Y el primero es nada más ni nada menos que Ángela, una arcángel creada por Neil Gaiman para la revista The Spawn de la editorial Image, creada por Todd McFarlane. Con este personaje pasó algo, que es que al irse Gaiman a Marvel, como parte de, no sé, un acto de buena voluntad, queremos llamar, le cede este personaje retirándolo de la continuidad de Spawn e insertándola en la continuidad de Marvel, donde pasaría a ser una hermana perdida de Thor. En este caso, en el rol que me voy a poner como para hacerlo interesante, vamos a obviar lo que se hizo con Marvel y vamos a plantear un posible escenario alternativo donde ahora estaríamos eligiendo qué hacer con este personaje, a quién se le asignaría una serie propia también. O sea, en este universo paralelo, a mí me dan para escribir Ángela número 1 de Marvel Comics. ¿Qué hago? Bueno, teniendo en cuenta que todo su lore anterior básicamente está destripado y que el principal atractivo sería más que nada lo estético y lo conceptual como una arcángel enviada por Dios, lo que plantearía es que Ángela es enviada a la ciudad de Nueva York, donde vive la mayor parte de los personajes, con una fecha límite de un año y donde debe descubrir quién es el responsable de un cataclismo donde un grupo de celestiales van a venir y van a reventar a la Tierra. Entonces, aprovechando que ella no tiene ningún tipo de vínculo con nadie, porque es un personaje entre comillas nuevo para Marvel, la llevaría de un lado al otro, cruzándose con quizás algunos de los personajes más importantes, pero otros quizás dándoles algún tipo de caracterización más fresca, hasta resolver un complot que justamente termina con la destrucción del planeta por parte de los celestiales y obviamente evitándolo probablemente en el 12º número. Ahora vamos a pasar al siguiente personaje, Sonoroman, que lo propuso Armando Estebanquito, que obviamente no es su nombre real, pero es el nombre de su usuario, el cual fue creado por un artista argentino en los años 60. Básicamente, a Sonoroman, un extraterrestre, le da la capacidad de poder explotar diferentes habilidades, todas provenientes del sonido. Como la gran mayoría de los lectores jóvenes no tienen ni la pálida idea de quién es, y el público objetivo la verdad que es muy pequeño, lo que yo haría quizás es hacer un doble juego con la narrativa y presentar a un, quizás diría hasta nieto, ni siquiera hijo de Sonoroman, quien obtenga poderes, digamos, de una concepción un poco más moderna. Por ejemplo, yo lo haría DJ y que trabaje con los remixados. ¿Me entienden para qué lado lo empiezo a llevar? Que quizás al Sonoroman viejo le pase algo, o sea secuestrado, quizás por esta raza que le dio los poderes, que ahora se lo lleva por algún motivo. Quizás en realidad todo el sentido era cultivar algo dentro de él, o quizás estuvieron viendo cómo lo hizo a lo largo de su vida y no terminó cumpliendo las expectativas, entonces termina siendo llevado prisionero a ese planeta que originalmente le dio los poderes. Y acá tenemos a un nuevo personaje, que sería el punto de entre para los nuevos lectores, aprendiendo a usar sus poderes, como les digo, con el enfoque propio de esta generación y con muchos elementos que tienen que ver con la tecnología, etc. En lo personal iría por el lado de los DJ, ya que tengo un amigo que es DJ y me podría asesorar en ese tema. Bueno, pasamos al siguiente. Vamos con Jarvis, el mayordomo de los Avengers, quien fue sugerido por Diego Rodríguez. En este caso es un personaje bastante complicado porque no tiene ni identidad secreta ni poderes. Entonces yo lo que haría es que tras una introducción donde es tomado de rehén para intentar chantajear a los Avengers para algo, y donde obviamente es rescatado, tiene como una suerte de crisis, decide hacer un viaje para encontrarse a sí mismo y termina encontrándose con el descendiente de algunos de esos olvidados y muy poco usados héroes de la Edad de Oro de Marvel, cuando no se llamaba Marvel sino que se llama Time Machine. Y después también una época donde se llamaba Atlas. Entonces retomaría por ahí hablar del legado de Marvel, de la vieja época de Marvel,
con la nueva generación de un viejo personaje que forma parte de los mitos de Marvel, aunque, como han podido ver, no estaría demasiado explotado. ¿Cuál sería el rol de Jarvis? Bueno, básicamente el de mentor, intentando explicarle muchas de las cosas que él fue aprendiendo simplemente observando el día a día de los Vengadores más conocidos. También tranquilamente podría ser, como fue en el caso de Ángela, una serie de 12 números, y si el personaje que Jarvis entrena funciona, quizás lo sumaría a algún equipo de jóvenes superhéroes de esa época. Bueno, ahora vamos a pasar a Jim Hammond, la Antorcha Humana original, que fue sugerido por Daniel Pasqualetti. Los siguientes personajes todos fueron sugeridos por él, así que nada, eso fueron sus aportes. Este personaje, como muchos sabrán, es un androide. A diferencia de Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos, que es como una reversión que se hizo cuando la editorial pasó a ser Marvel en los años 60. Bueno, como también sabrán, este personaje, por lo menos a nivel hardware, es la base de la visión. Entonces lo que yo plantearía en otra serie limitada de 12 números es que alguien, algún ente enemigo, hackea la visión y se vuelve tipo un malo totalmente badass que se carga a todo el mundo. No, cuando digo carga no digo que los mate, pero sí digo que es como algo imparable. No sé cómo decir, Onslaught, ese nivel de enemigo. Entonces alguno de los muchos genios que dan vuelta por ahí, querés que sea Tony Stark, Richard, algún personaje bastante inteligente, decide que la única forma de poder detenerlo es juntando a las dos partes con las que se hizo la visión. Uno sería juntamente el hardware, que sería la Antorcha Humana, quien probablemente lo reconstruirían o harían una nueva versión basándose en el software original. Y la otra sería Wonder Man, que es justamente de quien se hicieron los patrones cerebrales. Entonces mandaría a estos dos personajes haciendo equipo, enfrentándose contra la visión e intentando encontrar una vulnerabilidad desde la cual vencerlo. Obviamente serían derrotados un montón de veces hasta que al final darían con un punto débil y serían quienes salvarían al mundo. Ahora seguimos con Superboy, que también fue una sugerencia de Daniel Pasqualetti. Concretamente, aunque él no lo aclaró, yo tomé la versión de Connor Kent. Acá lo que haría es, como ustedes ya saben, él es un clon de Superman. En realidad es medio clon de Superman, medio clon de Lex. Lo que haría con él es que haya como una suerte de trama, no sé si conspirativa, donde se descubre que muchos otros planetas por fuera del sistema solar estuvieron haciendo clones combinados de kryptonianos con extraterrestres. De hecho, acá podríamos explotar un poquito el lore de otras razas de DC, como por ejemplo, no sé, los marcianos. Y él se vería como en una misión de tener que detenerlos, porque muchos de estos clones quizás fueron usados como armas por sus respectivos gobiernos, se terminaron rebelando y empezaron como a formar una suerte de coalición. Entonces Connor intentaría oponérsele, pero en algún momento tendría algún tipo de contacto y quizás lo haría replantearse su lugar, porque básicamente son como otras versiones de lo que él podría haber sido. Esta sería una serie regular de Connor o un arco de una serie regular de Connor. Ahora vamos a Donna Troy, a quien también le buscaría una trama del mismo estilo que la de Connor, o sea, algo que defina un poco la naturaleza del propio personaje y que se puede haber reflejado en otras versiones, en otras posibilidades. En el caso de Donna, lo que yo haría, teniendo su origen amazónico, digamos, ella fue Wonder Girl, la sidekick de Wonder Woman, destaparía un incidente secreto que hubo en algún tiempo, hace algún tiempo en la Isla Paraíso, concretamente hace por lo menos 15-20 años, donde un montón de niñas fueron secuestradas y jamás se encontraron. Estas niñas terminaron siendo como criadas por diferentes grupos alrededor del mundo, grupos de villanos obviamente, algunos conocidos, otros originales, y bueno, ahora todo sale a la luz y ella sería como la encargada de detenerlas, de intentar evangelizarlas. Digo, serían como, dije antes, versiones distorsionadas de lo que podría haber sido Donna Troy si hubiera caído en otras manos. Algo parecido, pónganle a muchos de los Elseworlds de Superman, donde te muestran qué hubiera pasado si Clark hubiera caído en tal lado. Y por último tenemos a Hawkman, quien es famoso por su engorrosa continuidad. Y acá lo que haría sería como una suerte de reunión de todos los Hawkman, básicamente, aprovechando un poquito el concepto de hipertiempo. No sé si ustedes están más o menos cancheros con el hipertiempo, que a diferencia del multiverso es como más como una ramificación de posibilidades. No son tierras paralelas que coexisten una al lado de la otra, sino que son ¿qué pasaría si? Ponele,
Entonces haría que las diferentes versiones, que a ver, las podríamos contar como el Hawkman de Tierra 1 y de Tierra 2 pre-crisis, el primer Hawkman post-crisis y el segundo Hawkman post-hora cero, todos convergen quizás en la Tierra Prima, viniendo de diferentes lugares para resolver un crimen en común. Un crimen obviamente multiversal. También durante esas interacciones quizás se nos podrían explicar de una forma obviamente integrada a los diálogos un poquito de qué hacía diferente a cada una de estas versiones y qué similitudes tenían. Y de ahí, bueno, culminar la historia, resolviendo el misterio, digamos, y que cada uno vuelva a donde pertenecía, y también un poco definiendo al actual Hawkman como el Hawkman que reúne lo mejor de todos los demás, ¿no? Como alzándolo como un producto final de un camino también que se fue labrando con estos diferentes personajes. Bueno, esto entonces serían mis propuestas para todos estos personajes. Espero que les haya gustado. Ahora van a ser ustedes quienes juzguen estos argumentos, a ver si realmente les parecieron que estaban buenos o por el contrario no cumplieron con las expectativas. Si la dinámica tiene éxito y a ustedes se les ocurren más personajes, la podemos repetir a futuro. Hasta la próxima.